Empezamos entonces esta cuarta conferencia sobre la vida de Santa Juana de Arco. Vimos en las conferencias pasadas la gran crisis del siglo XIV, especialmente el cisma de Occidente, este momento tan grave de la historia de la Iglesia. Después, en la conferencia siguiente, vimos la Guerra de los 100 años, este escándalo tan terrible para todos los cristianos de ver a los reyes católicos pelear entre sí en una guerra fratricida. Vimos también el inicio de la vida de Santa Juana de Arco, sus primeras apariciones, San Miguel, que la empieza a preparar, Santa Margarita, Santa Catalina. Finalmente, en la tercera conferencia vimos el inicio de la vida militar, de la obra de Santa Juana de Arco y especialmente la batalla de Orleans. Orleans estuvo sitiada por 7 meses por los ingleses y estaba ya a punto de caer en una situación desesperada cuando fue libertada por Santa Juana en pocos días. Después de esa gran victoria, ella va a lanzarse a una breve campaña militar entre los ríos del Loire y el Siena para facilitar el viaje del rey, del Delfín, todavía no era rey, a Reims. Santa Juana lo acompaña ahí a la ciudad de los reyes y en la catedral el 17 de julio de 1429 es coronado Carlos VII como rey. Ella, Santa Juana, no le había llamado con este título rey hasta ahora. Ella sabía que es especialmente esa unción, esta delegación por parte de Dios al rey que lo constituye como tal. Oh gentil rey, ella le va a decir al final de la ceremonia. Ella estuvo todo el tiempo ahí con su estandarte al lado del altar y al final se pone de rodilla y entre lágrimas le dice: oh gentil rey, he aquí realizado el deseo de Dios, que quería que vinieras a Reims, recibieras vuestra digna unción para mostrar que vos sois el verdadero rey. Se ha cumplido la voluntad de Dios. En ese momento ella, muy humilde, pide al rey que le permita volver a su casa, dedicarse al trabajo de cuidar a sus padres, de dedicarse a los trabajos manuales de la casa y volver a su vida oculta de campesina. El rey no lo permite, le pide que le ayude a terminar de conquistar el país. Ellos deben dirigirse ahora a París, que es el centro político contrario al rey más importante. Pero el rey estaba muy mal aconsejado, especialmente el conde La Trémoille. Es muy impresionante cómo la vida de Santa Juana se asemeja a la vida de nuestro Señor, especialmente ahora al final. Y la pasión de Santa Juana, su martirio, se asemeja enormemente a los hechos de la pasión de nuestro Señor. Nuestro Señor le quiere asociar al misterio de su pasión. Y en ese momento, el conde La Trémoille, podemos decir, es como Judas fue para nuestro Señor. Y mal aconsejado, el rey hace un pacto secreto con el duque de Borgoña. El rey razona diciendo, mal aconsejado por estos nobles, diciendo: logramos más de lo que podría esperarse. Ahora tenemos como hacer un acuerdo, un pacto y que sea respetado. Ahora sí tenemos una posibilidad de recuperar el reino. No hay que perderlo más
con las ideas de Santa Juana. El rey termina perdiendo el tiempo, termina dejando pasar. Santa Juana le insiste, se exaspera viendo ese descuido del rey. Al final, el 21 de septiembre, el rey disuelve el ejército, algo inesperado. Santa Juana no sabe más qué hacer. Finalmente, pasa el tiempo y en abril, ya el año siguiente, en abril de 1430, el rey se da cuenta de que debe recuperar su ejército, debe reorganizarse si quiere recuperar París. Y es en este momento que las voces, los santos que le aconsejan a Santa Juana, le avisan que ella debe prepararse para ser presa, que ella va a ser, que será capturada en batalla. Jean, il faut qu'il en soit ainsi. Juana, es necesario que sea así, de este modo. No te asustes ni te entristezcas. Toma todo en buen grado. Dios te ayudará. Courage. Ten valor. De hecho, el 23 de mayo, en una de las luchas delante de la ciudad de Compiègne, ella es abandonada por los suyos. Había sido vendida, de hecho, como nuestro Señor también fue vendido. Le cierran las puertas de la ciudad de Compiègne y ella termina cayendo en manos de los burguiñones. Momento terrible para ella. Ella va a ser llevada inmediatamente al castillo de Juan de Luxemburgo, uno de los vasallos del duque de Borgoña. De hecho, el duque de Borgoña era la figura en Francia, el gran opositor del rey Carlos VII. Y él viaja para venir a conocer esta niña enemiga suya. Y Santa Juana lo trata con altura, pero trata de convertirlo, de que deje el error de lo que está haciendo. Finalmente, ella va a pasar 4 meses en esa prisión y va a finalmente ser llevada, va a ser vendida a los ingleses, como decía. En ese momento, ella trata de escapar. Son 2 noticias que le hacen intentar huir de la prisión. La primera es que ella va a ser entregada a los ingleses. La segunda noticia es que la ciudad de Compiègne, que se había sometido a la obediencia del rey Carlos, va a ser atacada por los ingleses, y los ingleses anuncian que van a hacer un daño muy grande como castigo por ese acto de la ciudad. Ella quiere entonces ir a salvarle a la ciudad de Compiègne. Y por eso ella salta de la torre, se hace un gran daño, no muere. Después, en su juicio, le van a acusar de haber intentado el suicidio. Es falso. Ella no es eso. Ella cree que va a salvarse. Ella quiere escaparse. A causa de eso, ella va a ser llevada a diferentes prisiones en territorio inglés, ahí en Francia, y finalmente llega el 23 de diciembre a Rouen, ciudad donde ya ahí va a quedar. Es ahí donde va a ser juzgada. El 9 de enero de 1431 empieza su proceso. Acá decíamos como la vida de Santa Juana se asemeja a la de nuestro Señor. Nuestro Señor pasa por esos procesos, esos tribunales inicuos. Santa Juana
parte muy grande de su martirio va a ser enfrentar este tribunal. El que era responsable ahí, el inquisidor, el padre Mestre, va a decir: yo sé muy bien que es necesario sentenciar conforme a la voluntad de los ingleses o entonces prepararse para la muerte. Y él va a decir públicamente que no tienen competencia para ese juicio. Pero ¿quién va a asumir el juicio con su autoridad, ese simulacro de juicio eclesiástico? Va a ser el obispo de Rouen, Monseñor Cochon, un hombre lamentable, un verdadero Caifás. Santa Juana varias veces le va a decir que es usted, señor obispo, el que me entrega la muerte, es usted el responsable delante de Dios. Ella va a recurrir al Papa varias veces durante el proceso, viendo como todo es contrario a la justicia. Y ella tenía derecho a recurrir al Papa y le rechazan el pedido. Van a haber 113 jueces. Es un número absurdo. La idea es diluir la responsabilidad. Que cada juez pueda sentenciar conforme a la presión que recibe, por un lado la amenaza de los ingleses y por otro lado la plata que reciben. Todos ellos están a sueldo de la corona inglesa. Y 75%, casi 80% de estos jueces venían de la Universidad de París. Que la Universidad de París era el centro intelectual ya cercano hacia ideas muy malas que apoyaban a los ingleses. La sentencia ya estaba dictada antes mismo del inicio del juicio. Ella debería ser condenada como hereje, pues la intervención de nuestro Señor en la política era contraria a la doctrina de la Universidad de París y contraria a las pretensiones de los ingleses, a la corona francesa. Los ingleses decían ser los legítimos herederos del trono francés conforme el derecho divino. Que Dios intervenga. Y para decir que no es así, era necesario entonces que ella fuera sentenciada como herética. Ella es acusada de modo muy vil de ser movida por el demonio, de estar poseída. Debería entonces recibir esta sentencia. De los días 21 de enero hasta el 17 de mayo, ella va a sufrir 17 interrogatorios interminables que duran todo el día, con preguntas astutas, preparadas por esos hombres estudiosos para hacer caer a esa niña campesina, simple, humilde y letrada, que no había estudiado. Además, ella sufría un régimen durísimo, rigurosísimo de ayuno, con amenazas de tortura. Los soldados y algún noble intentaron abusar de ella. Ella va a tener que pelear por su honra, no puede dormir en las noches para defenderse. Y es así, en ese estado tremendo, durísimo, en que ella debe enfrentar esos interrogatorios interminables. Y acá van a brillar los dones del Espíritu Santo en las respuestas valientes de esta niña guerrera. Los dones de sabiduría, de inteligencia, el don de ciencia y también el don de consejo. Ella va a hacer callar
a estos hombres deshonestos. Pero finalmente, al final de todas estas idas y venidas, de esos interrogatorios interminables, Destivet, uno de los jueces, el más agresivo en contra de Santa Juana, el que va a cumplir como la función del abogado de acusación, va a resumir todas las acusaciones en 12 artículos. Son de una perversidad sin igual. Y ella finalmente va a ser sentenciada por Monseñor Cushon, el obispo, como herética, relapsa, apóstata e idólatra. Terrible sentencia. Relapsa acá porque una de las acusaciones repetidas es que ella se había entregado a vestirse como hombres, en una actitud deshonesta. Ella va a decir que no había nada de deshonesto en su actitud, al revés, ella se va a vestir como hombre porque lo mandó San Miguel, que decía que al cumplir la función de un soldado, ella debería vestirse así, y que los vestidos femeninos no eran convenientes para el campo de batalla. Pero el juez hace de eso algo tremendo y pone una intención deshonesta y le pone los vestidos femeninos para que vuelva atrás. Ella llega a vestirse con los vestidos femeninos, pero entonces es más atacada por los soldados que tratan de abusar de ella. Ella entonces vuelve a vestirse como hombre para defenderse, para defender su honra, y es a causa de eso que es acusada de relapsa. Finalmente el poder civil se lanza sobre ella, teniendo esa sentencia. El gobernador inglés le sentencia a la hoguera como idólatra, como bruja, como alguien dedicada a la magia negra y al comercio con los demonios. Ella va a ser atada a una gran hoguera en la plaza central de la ciudad de Rouen, y allí vamos a escuchar las declaraciones más impresionantes de Santa Juana. Ella va a pedir perdón a todos los presentes si alguna vez los ofendió. Ella va especialmente salvar la honra de su rey. Ella va a indicar su rectitud de intención. Hay un momento en el proceso en que le hacen firmar, es confuso este momento, pero la hacen firmar algo como si fuera una retractación de sus posiciones, como si ella negara su misión divina. Ella, de hecho, no lo hace, no es cierto, pero ella acá, ya con el fuego prendido, va a reafirmar su inocencia, la veracidad de sus visiones, y va a morir gritando el santísimo nombre de Jesús. Había un fraile dominico que la acompañó en esos últimos momentos y que mantenía muy alto una cruz de procesión, y ella pide siempre que mantenga más alto la cruz, a la altura de sus ojos, para que pudiera morir viendo la cruz. El 30 de mayo, este día de 1431, muere, entrega su bellísima alma a Dios. Los ingleses tienen miedo porque todo el pueblo queda muy conmovido con la actitud de santidad tan grande, y todos dicen: algo terrible nos va a pasar. Vimos hoy morir a una santa, dimos muerte a una santa. Dejan que el fuego transforme en cenizas el cuerpo de esta niña, pero algo extraordinario: el corazón de Santa Juana queda incorrupto, no se quema y queda
incorrupto, el gobernador manda entonces que se tirara todo, con las cenizas, todo y el corazón incorrupto de la santa, al río Siena. De hecho, Santa Juana tuvo dos grandes misiones. Una misión militar, que era librar la ciudad de Orleans y llevar al rey para ser coronado, y después su segunda misión, el martirio. Alcanzar las gracias para que Francia volviera a esa disposición católica, alcanzar las gracias para la conversión de todo el reino, alcanzar por su martirio las gracias para este rey que no estaba a la altura de la santa.